Bueno, pues venga, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión de hoy. eh, Dentro de este segundo trimestre en el cual estamos intentando desarrollar herramientas perceptivas, herramientas interiores para poder entendernos a nosotros mismos psicológicamente, poder aprender de la mejor manera posible a percibir nuestro funcionamiento mental y poder gestionar de la mejor manera posible nuestros contenidos mentales. Bien, estamos en ese trimestre. Hemos empezado definiendo un poco cuáles son los contenidos mentales. Ya sabemos que tenemos sensaciones corporales, que tenemos pensamientos, que tenemos emociones, sentimientos, que tenemos imágenes, tenemos una cantidad de contenidos en la mente generados por la mente, de los que somos conscientes en una parte muy pequeña. Se dice que solamente el 5% de lo que genera la mente se hace consciente, el 95% pasa al patrón subconsciente y ese patrón subconsciente genera esto tan poco edificante que se llama piloto automático. Piloto automático está muy bien para ciertos mecanismos internos de ahorro de energía, pero no para la vida de relación y el mundo psicológico del ser humano, para nada. No tiene nada de creativo el piloto automático. ¿Ves? Ahorro energético. Entonces, claro, esto es muy importante porque todo lo que va al patrón subconsciente es lo que luego de manera refleja sale fuera y hace que nosotros actuemos de manera totalmente involuntaria. Y cuando actuamos de manera involuntaria e inconsciente, generalmente no nos va muy bien, ¿no? Parece que pasa esto, ¿de acuerdo? Entonces, y luego teníamos otra cosa muy interesante, y es que sabéis que en esta caja de grillos que se ha convertido en la mente, porque recordar aquel dicho que no hay que olvidarse nunca. La mente puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Esto ya lo decían los hindúes, los Vedas. O sea que la mente, no estamos luchando contra la mente. El cerebro-mente es un prodigio de la evolución y de la creatividad, de la conciencia, del universo. Pero como arma y energía muy potente, hay que saber cómo utilizarlo. Porque también existe algo que se llama el movimiento espontáneo del cerebro, que es que es tan potente el cerebro-mente que tiene cierta autonomía independiente. O sea, el cerebro tiene una dinámica propia, pero esa dinámica propia no puede crecer tanto que sea superior a la persona que desarrolla o vive habita esa energía que habita ese proceso de cuerpo-mente, de cuerpo-cerebro, de mente-cerebro, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante que tenemos ese problema del patrón subconsciente, de que muchas veces ese patrón subconsciente, que es el 95% de nuestra actividad mental, es la que gestiona nuestra vida, que nos tenemos que dar cuenta porque tenemos que intentar solventar esa solución y que luego existen aproximadamente unos 60.000 pensamientos al día, 60.000, he sido del parámetro bajo, hay algunos que dicen que tenemos hasta 80.000 o 90.000, no sé cómo se puede pensar tanto, pero seguramente se podrá, de los cuales la mayoría también son involuntarios y la mayoría de ellos repetitivos. Entonces, eso por un lado, recordad en el tema de los pensamientos. Luego nos metimos en el tema de las emociones, ¿no? Y en las emociones, pues resulta un poco lo mismo. El patrón subconsciente que genera el pensamiento repetitivo y cavilante o rumiante, genera emociones y genera estados de ánimo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que ser conscientes un poco de todo esto que sucede en nuestra mente para ver de qué manera podemos intervenir de manera creativa y consciente en este proceso de reconocernos por un lado e intentar dirigir esta situación que actualmente reconocemos que nos lleva a un estado de sufrimiento psicológico y de enfermedad, sobre todo mental, pero si es mental también es física. Ahí estamos. Entonces, eh, vamos a intentar comprender qué es lo que se ha hecho tradicionalmente y qué es lo que podemos hacer ahora. Eh, lo dijimos algo por encima el otro día, pero hay un dicho que dice, que puede ser importante, que es,
más que luchar contra tus debilidades, es conveniente desarrollar tus fortalezas. ¿Habéis oído alguna vez eso? Eso antiguamente, o sea, en la tradición espiritual, lo dijimos otro día, se decía que muchas veces, más que luchar con la oscuridad, es más fácil abrir una ventana de luz, conseguir luminosidad, ¿no? Porque en la oscuridad pues, es muy complicado, la lucha es muy dura, muy difícil. Y visto que tenemos muy poquitos argumentos conscientes, porque la mayoría es reflejo automático y subconsciente, ahí no nos va a ser fácil. ¿Qué es lo que se propone? Y en psicología también. En psicología, la terapia decíamos, vamos a intentar ayudar a una persona que tiene un problema mental y con la psicoterapia vamos a dejarlo como estaba, porque ha enfermado, pero no sabemos el punto de origen donde estaba, si era bueno, regular o mediano. Vamos a quitarle eso malo, ¿no? Pero en otra perspectiva también de la psicología moderna se habla de promover la felicidad o promover la salud. Vamos a desarrollar no solo técnicas terapéuticas para que una persona que esté con sufrimiento psicológico vuelva a la normalidad, entre comillas, no sabemos qué normalidad era, o decir, sea cual sea el estado de la persona, vamos a desarrollar herramientas que potencien el estado de salud, ¿no? O sea, decir, la medicina también no es solamente curar los síntomas o la enfermedad, sino promover el estado de salud. Y la salud es el equilibrio mental, físico y espiritual del ser humano, ¿no? Encontrar eso. Entonces, ese es un poco el enfoque que yo creo que está tomando la meditación y las prácticas meditativas en este momento. Es decir, vamos a intentar, ¿qué hemos estado haciendo tradicionalmente? Pues la energía de alguna forma se dividía en dos aspectos. Fijar, a ver si estáis de acuerdo. Uno era el aspecto receptivo del ser humano, ¿vale? El aspecto receptivo. ¿Qué implicaba en la meditación el aspecto receptivo? Pues es el aspecto de la atención plena, de la observación. Voy a observar qué hay en mi mente. Efectivamente, cuanto más observes y cuanto más escuchas, es más fácil que puedas comprender lo que pasa y al comprender lo que hay dentro, puedas ir en la medida de lo posible ir soltando, ¿no? Hacemos eso, ¿no? Hemos hecho en la práctica eso, ¿no? Detectábamos los contenidos mentales que producían sufrimiento psicológico, los pensamientos rumiantes, las cavilaciones, las emociones aflictivas, y hemos aprendido a través de la respiración, a través de la consciencia, a través de la compasión, a ir soltando, ¿de acuerdo? Eso es lo que hemos hablado hasta ahora, pensamientos rumiantes, aficiones, emociones aflictivas, ¿de acuerdo? Ya en la última reunión empezamos a hablar de algo nuevo, ¿no? De qué aspecto del ser humano, de su energía propia, tiene la capacidad de generar herramientas que favorezcan la creatividad, la sanación. No desde el aspecto receptivo, sino del aspecto creativo, ¿no? Del aspecto activo. ¿Qué podemos hacer de manera activa para generar felicidad o salud o comprensión? ¿Eh? Entonces, y ahí es donde se juntan también aspectos nuevos de la neurociencia y de lo que es lo que se llama medicina moderna, medicina cuántica. La medicina cuántica, ¿qué es esto? Esto es bastante reciente, pero ya hay gente que lleva años con él. Por ejemplo, Deepak Chopra y otros médicos en Estados Unidos ya hablaban que la gente se reía de ellos. Hace 40 años había un libro que se llamaba Curación Cuántica y a nivel científico era una mofa absoluta. Ahora resulta de que Deepak Chopra con curación cuántica, el cuerpo cuántico y un montón de gente, pues son en Estados Unidos lo que está más en boga, ¿no? O sea, es un movimiento como más innovador, ¿no? Pues lo único que está sucediendo es que en realidad vamos cambiando ese perfil o ese paradigma materialista 100% a una comprensión gracias a la física cuántica de lo que somos. Y la física cuántica nos dice que todo lo que nosotros somos como seres humanos, más del 95% hasta el 99% es espacio vacío, es decir, es energía sin condensar, no es material. Por lo tanto, y esto es muy importante, esto cada día me ha costado un tiempo, ¿no? Pero cuando os veáis a vosotros para saltar esa identificación que tenemos con nuestra imagen, intentar veros como un holograma. La palabra holograma, que es muy moderna también, un holograma es como una forma del ser humano en el cual todo es
como noblinoso, ¿no? Porque es movimiento de energía, ¿no? Entonces, el holograma tiene una potencialidad de cambio de un estado a otro, ¿no? Eso que antes nos parecía ciencia ficción, ¿sí? Pues eso es lo que gente como Roger Penrose, que es la gente que es físicos de premios Nobel, nos están diciendo que eso es lo que somos. Entonces, yo no sé para vosotros, pero para mí, cuando empecé a estudiar todo esto más en profundidad, la cabeza y la mente me dio un cambio radical. ¿Por qué? Porque es que, claro, dices, es que yo me he estado preocupando, pues claro, lógicamente como médico, porque está la salud, porque todo eso está muy bien, pero yo decía, caray, pero si es que todo eso solamente es menos del 5% de lo que soy, pues yo creo que lo que hay que hacer es indagar, intentar experimentar ese 99%, porque resulta que ese 99%, ese potencial energético, es mi auténtica identidad, ¿sí o no? Claro, parece chino, porque nosotros lo que vemos por los sentidos es nuestra imagen material, nuestra materia. Sabemos que tenemos pensamientos que no son materiales, sabemos que tenemos energía por ahí dentro, pero no es que no la reconozcamos, que no la reconocemos mucho, sino que tampoco, como no la reconocemos, no la experimentamos. Y como no la experimentamos, no tenemos la capacidad de desarrollarla. Y de esto es de lo que se trata, lo que estamos haciendo ahora. Primero, intentar cambiar esa visión, ese paradigma, que no es fácil, porque implica soltar una de las creencias más limitantes que existen, es que nosotros somos seres individuales, materiales, separados de todo, o sea, de todos los demás. Estamos juntos y conviviendo, pero nosotros nos vemos separados. Pero es que a nivel elemental, a nivel esencial, todo eso es irreal. Como decía si alguna vez tenéis la ocasión en YouTube, poneros algún vídeo de Roger Penrose. Es un físico muy importante, británico, premio Nobel de Física en 2020, y él dice, cuando habla del tema incluso de la forma material de los átomos y de la materia, dice, no, no, ¿cómo dice? Es que es muy gracioso porque dice, no es que sea lo que ustedes se ven y creen que son, no es un error pequeño o parcial, dice, es que es un error fundamental, es decir, que nosotros lo que nos vemos no tiene nada que ver con lo que en realidad somos. O sea, nosotros hemos desarrollado una interpretación de lo que somos, pero la gente que sabe, y es que dice, es que, es que estamos muy distanciados. O sea, cuando tengáis vacaciones, poner Roger Penrose en YouTube y ver alguno de estos, y es que os quedáis, claro, como veis un señor pues tan reconocido y tal, y que habla con esa preparación que tiene, al final te lo tienes que creer porque no te lo cuenta cualquiera. Pero incluso a personas que han estudiado, hemos estudiado mucho, al principio dice, bueno, pues esto, ¿cómo es posible que yo me esté enterando ahora de esto? Y esto lleva, claro, porque es verdad que otra de las grandes ventajas es que la ciencia, muchas personas, científicos que antes todas sus investigaciones quedaban en el ámbito académico, ahora hacen divulgación. Entonces, está llegando todas estas cosas que antes quedaban en los anales de las academias y de los de medicina y de física, y la gente está empezando a comprender, y eso creo que es una labor fundamental. Me parece fascinante, porque es que tiene una capacidad transformadora muy interesante. Y entra en lo que os estaba diciendo, en dar a la persona, a las personas, las herramientas de comprensión y de desarrollo realmente potentes, porque en realidad aprender a reconocer la energía y saber cómo funciona la energía y poder desarrollarla, pero no es que es una cosa que tengas que ser un genio para ello, es que tú eres eso. Entonces, cuando tú te reconoces con la energía y te dejas fluir con la energía, fluyes con ese campo, porque al final todo son interacciones de campos de energía, la cosa cambia. La cosa cambia de una forma radical. Yo os invito a que eso lo consideréis, cambiar ese paradigma. Está muy bien el aspecto receptivo que hemos estado haciendo en los últimos años. Hemos de observar a la mente, atención plena, estar en el presente, en el cuerpo que habitamos. Tenemos que conseguir salud en el cuerpo, porque mens sana y corpore sana, y al revés. O sea, mente-cuerpo es un paradigma muy importante, pero es un paradigma que va a quedar secundario, de verdad. Cuando lleguen los ordenadores cuánticos
va a haber una revolución tan enorme, enorme, que nos vamos a quedar así como un poco fuera de lugar, ¿no? Pero es interesante que vayáis ya de alguna forma pensando en esto, experimentando, percibiéndoos más allá del aspecto material. Al principio va a costar, pero ya veréis cómo con el tiempo va a generar una conexión con lo que habéis practicado a nivel meditativo, ese estado de presencia, ese estado primario de conciencia, en el cual parece que estáis fuera del cuerpo, o hay una experiencia diferente a la habitual cuerpo-mente, algunas veces se ha podido experimentar, sobre todo en la práctica meditativa, en realidad es el estado basal del ser humano. Lo que pasa es que nuestras creencias y nuestras interpretaciones mentales tan condicionadas y tan limitantes, recordad, es que 99 somos energía, pero es que 95-96% de lo que la mente interpreta es totalmente condicionado y posiblemente erróneo. Erróneo esencialmente. Para funcionar ha valido. Para vivir 80 o 90 años ha funcionado. Con las enfermedades, con los problemas, con las guerras. Pero eso, si nosotros lo analizamos y lo percibimos, eso es muy limitante. El ser humano, si ese 99% es energía, y esa energía, cuando empiezas aunque sepas cuatro cosas del funcionamiento de la energía y de la física de partículas, cuatro cositas. Solamente la posibilidad de estar materializado o no materializado y que depende de la observación. El efecto túnel, que la energía puede trasladarse y está entrelazada y no tiene localización y además puede superponerse. Es decir, claro, es que nos tenemos que trasladar un poco a la ciencia ficción. Tenemos que hacer un poco la práctica mental de ciencia ficción. Pero es que resulta que esa que pensamos que es ciencia ficción es la realidad. Y ciencia ficción es las creencias limitantes que tenemos en la mente. Entonces, con esto ya no quiero contaros más, pero yo lo único que intento, con cierto entusiasmo, no sé si lo percibís, porque yo, para mí lo ha creado, es que ese sufrimiento y esa identificación con la vida material, que está muy bien, es un momento. Es un momento infinitesimamente pequeño. No sé cómo decirlo. ¿Eh? Es, como dice Penrose, Penrose dice que en realidad todos son campos de interacción y que nosotros, el holograma este energético, es en realidad es como, él pone, como todas las tradiciones, el ejemplo de la ola y del océano y del mar. ¿Vale? Pues entonces, es lo que dice que lo que nosotros somos es una excitación de un campo de energía en un momento determinado dentro de un campo unificado. Nosotros nos vemos separados, pero es que nosotros somos la energía que está unida. O sea, nosotros nos vemos separados como la ola, se ve una ola y luego se ve otra, ¿no? Parece que está en una ola son diferentes, ¿no? O sea, que son expresiones. Pero en realidad eso es mar, ¿no? Pues es que esa metáfora no la tenemos que fraguar a fuego, dice, como dice, tú me dices muchas veces, clavar a fuego, ¿no? O sea, tenemos que o sea, ponerla ahí en la cabeza, como decir, cuando veamos que estamos desvariando o nos estamos identificando o estamos sufriendo psicológicamente por tonterías, porque hay todos nuestros problemas son tonterías en realidad, entonces es cuando tenemos que decir, no, no, o sea, es que yo no soy todo esto, o sea, yo soy eso en un momento infinitesimal del universo, pero yo soy todo el universo. Entonces, claro, cuando tú te lo crees, o sea, tienes certeza, te lo crees de verdad, de repente el cuerpo y la mente hacen, no tienes que hacer nada, o sea, se abre y tienes una perspectiva totalmente diferente. La mental, eso pasa muchas veces cuando tienes una enfermedad importante, ¿no? Te das cuenta y dices, madre mía, que antes tenía muchos problemas, ahora tengo una enfermedad y ya no tengo ningún problema. Porque, porque como aquello, si tienes solución no te preocupes, si no tienes solución no te preocupes. No tengo por qué preocuparme porque en realidad esto que me está pasando y esto que estoy viviendo, que está estupendo, como una ola o una puesta de sol, es un microsegundo infinitesimal en el campo de energía que somos, lo que somos. Entonces, claro, fijaros eso, el empoderamiento. O sea, fíjate cuando tú te quitas esa creencia limitante y generas certeza
pero no porque te lo hayas inventado, sino porque la gente, lo decían antes los místicos, porque tenían esa percepción trascendente. Pero cuando ya esa percepción se reconoce con todos los avances científicos de la realidad, el que quiera quedarse en otro paradigma es muy libre. Pero es que es como el que se ha quedado con la máquina de los estos, ¿no? En vez de pasar a los ordenadores. Y lo siguiente va a ser ya, o sea, cuando ya realmente podamos utilizar eh, ordenadores cuánticos, o sea, es que el salto del bit al qubit, eso es lo que os estoy diciendo. O sea, el bit es el 0,1 y el qubit es el 1000%. Entonces, o sea, puede suceder un poco lo que ha pasado, que el cerebro, como no lo empecemos a preparar de alguna manera para asimilar, hay mucha gente que se va a quedar un poco bloqueada, como me pasa a mí con el ordenador, ¿no? Yo espero que ya lo próximo sea cuántico. Entonces, como yo he ido preparándome el tema cuántico, y yo ya quiero ir al cuántico directamente. Yo el bit ya lo he dejado por amortizado. Ahora yo voy al qubit. Nos va a salir otra capa cerebral. No. Correctamente, como decía Vicente, ¿os acordáis, Vicente? ¿Te acuerdas que decía, tenemos el cerebro antiguo, que era el cerebro límbico, el cerebro reptiliano, emociones, tal y cual. Luego desarrollamos el neocórtex a nivel de razonamiento, a nivel de reflexión, a nivel de atención, ¿vale? El cerebro nuevo, y ahora viene el cerebro energético, el cerebro cuántico. No, no, fuera de broma, es así, ¿eh? Es así, es así. Ha pasado a nivel tecnológico y va a pasar a nivel de la realidad de nosotros. Entonces, es como todo. ¿Dónde queremos estar? Ahí yo os dejo. ¿Dónde queremos estar? ¿No? ¿Dónde nos vamos a quedar? ¿Nos vamos a quedar anclados a nuestras creencias limitantes o vamos a dar un salto? ¿No? Porque el salto que nos propone es el salto como del bit al qubit. O sea, es un salto cuántico. Es un salto que no tiene espacio-tiempo. Y eso te da ¿cómo te diría yo? Mucho miedo, por otro lado. Genera un estado de casi, casi de ansiedad, ¿no? Pero una ansiedad positiva. Es decir, pero en realidad podemos hacer eso. Tenemos la potencialidad de hacer ese salto, ¿no? Entonces, ya no os cuento nada más, porque me vais a decir que me he vuelto loco. Que en parte es así, pero dicen que el que no está loco es que eso no encaja con el futuro. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos de lo que se trata ya hemos desarrollado y hemos aprendido en muchos años cuál es el aspecto receptivo y perceptivo de la atención, ¿no? O sea, nosotros desarrollamos la atención, ¿por qué? Porque efectivamente darnos cuenta de todo lo que os he contado a nivel de las identificaciones y las limitaciones, las creencias limitantes y la ilusión de separación ha generado un paradigma que, desde luego, no nos ha ido muy bien, a nivel mental regular, a nivel físico regular mal, a nivel de relación fatal, y ya veremos qué puede pasar si el planeta va a estallar. Parece una poesía, pero esto va a ser, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que hay, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta. Es como el chiste, hay algo más, porque claro, como no haya algo más que esto, para arriba. Vale, entonces, de lo que se trata es, ya hemos desarrollado esto, nos damos cuenta, ¿vale? E intentamos, de alguna forma, gestionar, disolver los pensamientos rumiantes, las cavilaciones, atención, aprender a escuchar, utilizar el aspecto de la mente de serenidad, la ecuanimidad, que es la llave esta importantísima, la ecuanimidad, acordaros, tener una mente, no reaccionar ante los contenidos mentales, eso también hay que grabárselo a fuego. O sea, el cambio a nivel perceptivo, a nivel receptivo, a nivel de la observación, de la atención, es aprender a no reaccionar ante los contenidos. Que no quiere decir no hacer nada. Reaccionar es no actuar en piloto automático, no actuar de manera refleja, no actuar con el patrón subconsciente. Ese es el primer gran logro y ese es el fundamento, entiendo yo, de la práctica meditativa tradicional. Aprender a no reaccionar. ¿Eh? Pero luego, ¿cuál es la siguiente fase? Bien, eso, ¿qué nos produce aprender a no reaccionar? No perder energía. Porque claro, nosotros queremos elevar nuestra energía, ¿correcto? Pero claro, si somos un barco y tenemos una fuga de agua, pues
que va perdiendo, que va perdiendo, que va perdiendo. Claro, no, al final, o sea, si queremos generar energía, pero la fuga que tenemos es tan grande y perdemos energía, primero tenemos que saber cómo no perder energía. ¿Correcto? Y ya sabemos en dónde perdemos energía. Vamos a gestionar eso. Segundo punto, ¿cómo puedo elevar mi energía? En eso estamos. ¿Correcto? ¿Vale? Y esta es la práctica. ¿Y eso cómo se llama hoy en día? Crear un patrón energético coherente, consistente y consciente. ¿Vale? Es decir, nos vamos a ver como un campo de energía, aparte, la materia es el holograma, pero yo lo que os propongo es que el holograma es la forma, ¿correcto? Vamos a introducirnos en lo que es el holograma interiormente. La vida es un regalo y nos hemos quedado con la envoltura, ¿sí o no? Nos hemos quedado con la envoltura, con el papel. Pero si lo importante es el regalo, ¿no? Lo que hay dentro, ¿qué es lo que hay dentro? Nosotros llevamos viendo a ver cómo abrimos el papel, que es muy bonito, el regalo, la cinta, a ver esto sí tal, a ver si me dura mucho el papel, pero contra, tendrás que ver lo que es el regalo, ¿no? Tendrás que ver lo que va por dentro. Entonces, esa es la propuesta. Necesitamos salir de esa identificación con la envoltura y meternos en el desarrollar toda la energía que es el potencial que el universo nos ha regalado, que es la existencia material y no material. ¿Mm? Porque esto no acaba solamente, claro, las dimensiones del espacio-tiempo son dimensiones de la materia. Esto ya entraríamos en otro contexto, el tercer trimestre. Pero es que hay más dimensiones que el espacio-tiempo. Y justamente, cuanto más energía seamos, más capacidad de trascender eso. Pero eso ya para otro momento, ¿no? Pero ahora vamos a intentar reconocernos en ese patrón energético. Y vamos a intentar entrar de la forma más fácil y más sencilla, que es, ¿vale?, la coherencia energética. ¿Qué es coherencia? Coherencia es alineamiento. ¿Vale? El alineamiento se consigue a través del ser humano desde la envoltura hacia adentro, desde lo físico a lo no físico. ¿Vale? ¿Qué es lo físico? Es el cuerpo, es el corazón, principalmente, porque recordad que también hablamos de que tenemos dos focos fundamentales de energía. Somos fundamentalmente un campo electromagnético y somos un campo fotoluminoso. ¿Vale? Somos biofotónicos y somos electromagnéticos. ¿Quién genera el campo eléctrico principalmente? El cerebro. ¿Vale? El primero y el segundo, el intestino. Y el campo magnético, ¿quién lo genera principalmente? El corazón. Acordaros, el campo, eso ya no es una cosa que os cuenta, eso ya está demostrado. Vas a Estados Unidos, el Harvard, y te dicen que hasta 2,5 metros el campo electromagnético del corazón tiene actividad que se puede medir. Fijaros lo que estamos diciendo. ¿Vale? Entonces, vale, ya sé más o menos por dónde voy. Soy 99% energía, ¿vale? Tengo principalmente una actividad electromagnética, pensamientos y mente, electricidad, corazón, magnetismo, que atraigo cosas, ¿vale? Y luego tengo la capacidad de recibir y de expandir luz. ¿Vale? Sabéis que en el aspecto material del espacio-tiempo la luz es el referente. Porque acordaos lo de Einstein, E es igual a cm cuadrado. O sea, la velocidad de la luz por la materia es lo que es la energía. Eso es una ecuación reversible, de los dos sentidos. Por tanto, fijaros lo importante que es el paradigma de la luz en el aspecto vital del ser humano. ¿De acuerdo? Pues resulta que nosotros estamos recibiendo y emitiendo continuamente biofotones, o sea, acción luminosa. ¿Qué genera la luz? Pues ya sabéis todos los beneficios que tiene la luz. Pues capacidad de iluminar, capacidad de sanar, la claridad, todo. Fijaros, estamos haciendo un resumen, pero eso es lo que vamos a intentar hoy empezar a reconocer. Todas nuestras verdaderas capacidades. Vamos a abrir a nuestra realidad, hasta nuestra realidad auténtica, que es la energética. ¿De acuerdo? Entonces, estuvimos hablando de cómo se hace eso de la coherencia, cómo se utiliza la respiración, que es el aliento de la vida, las moléculas de aire que generan el aliento vital y cómo a partir del aliento vital vamos a ir desarrollando nuestro campo energético. Y es un campo energético unificado.
Por eso cuando meditamos en grupo compartimos el campo energético. Por eso las experiencias son más potentes. Por eso se hacen desde hace 40 años sanaciones en grupo, porque lo único que hace es utilizar la energía, la emoción de la compasión y de la generosidad para transmitir a los demás. Y eso llega porque somos electromagnéticos, porque la energía no tiene paredes, tenemos un efecto túnel, podemos atravesar, estamos entrelazados los campos. O sea, tenemos no localización de los átomos, tenemos la superposición de la resonancia. Es decir, esto, que sería prácticamente los antiguos de Julio Verne, de ciencia ficción, resulta que es lo auténtico. Y la ciencia ficción es todas las creencias limitantes que tenemos en la cabeza. Es que, ¿te cuenta? Que es como es al revés. Es decir, todo lo que parece ciencia ficción es lo que hoy en día se demuestra que es verdad y todo lo que pensamos verdad es ciencia ficción porque no lo hemos inventado. Bueno, ya está. Vamos a empezar la práctica, ¿de acuerdo? Eh, vamos a ver cómo va surgiendo. Vamos a ver.